¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas dejan rastros invisibles en nosotros, mientras que otras pasan desapercibidas como sombras al mediodía? ¿Será que el amor necesita ser conquistado o impuesto por la ausencia? ¿Y si el secreto de la atracción no estuviera en la dulzura de las palabras, sino en el peso del silencio? Maquiavelo, temido por unos e incomprendido por muchos, escribió una vez: «Es mucho más seguro ser temido que amado». A primera vista, suena como la frase de un tirano. Pero, ¿y si en realidad simplemente estuviera describiendo algo que todos ya sentimos, pero que pocos se atreven a admitir? Tú ya te entregaste de más, ¿verdad? Ya te desnudaste emocionalmente esperando reciprocidad, y a cambio recibiste frialdad. Pues sí, todos, a veces tratamos a los demás injustamente con desconfianza, pero ¿y si te dijera que, quizá, solo fallaste porque fuiste demasiado predecible? La verdad es que el ser humano no valora aquello que comprende por completo. La previsibilidad mata el misterio, y sin misterio no hay fascinación. En este video vamos a viajar entre las sombras de la psicología humana y las estrategias de Maquiavelo, no como titiriteros manipuladores, sino como estudiosos de la naturaleza humana. Vamos a atravesar las capas más profundas del deseo, de la ausencia y de la influencia silenciosa, no para enseñarte a dominar a alguien, sino para mostrarte el poder que existe en dominarte a ti mismo frente al otro. El viaje comienza ahora. Escucha como si estuviéramos solos, tú y yo, en plena madrugada, porque es en ese silencio donde las verdades más perturbadoras encuentran voz. Lo que pocos hombres perciben es que el amor, por sí solo, nunca ha sido suficiente. Hay algo más poderoso y más silencioso que el afecto, el miedo, no el miedo bruto, de quien grita, amenaza o intenta controlar a la fuerza, sino el miedo sutil, casi imperceptible que surge cuando una mujer se da cuenta de que está frente a un hombre al que no puede controlar. Maquiavelo escribió: «Es mucho más seguro ser temido que amado». La mayoría rechaza esta idea, quizá porque hiere nuestro ideal romántico, pero piensa bien, ¿cuántas veces has visto a alguien amar intensamente y aún así ser dejado de lado? Amar es fácil, lo difícil es ser recordado. Lo difícil es ser necesario. El miedo que Maquiavelo propone no es destructivo, es estructural. Es el miedo a perder aquello que no se comprende por completo, el miedo a perder algo que no se somete, porque aquello que se entrega sin resistencia, que está siempre disponible, se vuelve común, predecible e inevitablemente desechable. ¿Cuántos hombres conoces que viven explicándose, intentando demostrar su valor, desesperados por ser entendidos? Creen que, al mostrar más, al dar más, por fin serán reconocidos. Pero el efecto es el contrario. El exceso de entrega mata el deseo, porque el deseo necesita atención, espacio, distancia. Es en ese espacio donde nace el miedo, y es en ese miedo donde el respeto se sostiene. El hombre que no grita, no ruega, no persigue, ese es el hombre que permanece en la mente de ella, porque es raro, es la excepción, y la excepción nunca se olvida. Él no desaparece por inmadurez, se retira con propósito, y en ese silencio, la ausencia empieza a hablar. Es ahí cuando ella comienza a preguntarse qué pasó. ¿Habrá hecho algo mal? ¿Habrá notado algo que ella intentó esconder? ¿Será que ya se fue? Y entre más preguntas se hace, más crece él dentro de su mente, no por presencia, sino por contraste. El verdadero poder no está en conquistar a una mujer, sino en ser el tipo de hombre que ella teme perder. No porque él la haya amenazado, sino porque nunca se entregó por completo, nunca rogó por atención, nunca renunció a sí mismo para ser aceptado. Él es el silencio que incomoda, la ausencia que pesa, la presencia que permanece incluso después de que él se va. Y quizá lo más importante, él no hace esto como un juego, lo hace porque entiende su propio valor y sabe que, si ese valor no es reconocido, retirarse no es castigo, es protección. Por eso, el miedo silencioso de Maquiavelo no es un castigo, es una consecuencia. Cuando vives con firmeza, con límites claros y con el valor de irte cuando esos límites son cruzados, no necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas rogar para ser querido. Te conviertes en el tipo de hombre que ella no olvida, y no porque te ofreciste demasiado, sino porque supiste exactamente el momento de no ofrecer nada más. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado? Incluso cuando intentas cambiar, ¿te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces,
¿Algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Puedes ser bueno, puedes ser honesto, leal, inteligente. Puedes tener un alma profunda, valores innegociables e intenciones nobles, pero nada de eso importa. Si tu imagen no transmite lo que realmente eres, Maquiavelo ya lo sabía. No es necesario ser bueno. Es necesario parecer bueno. Sí, suena duro, incluso cínico, pero es una de las verdades más incómodas y más ignoradas de la vida, porque el mundo no ve la esencia, juzga el reflejo. Y el reflejo que proyectas, la forma en que entras a un lugar, cómo sostienes la mirada, cómo respondes al silencio, todo eso dice más de ti que cualquier discurso bonito podría decir jamás. Mira, la atracción no empieza por la lógica, no nace del currículum emocional, de la lista de cualidades, nace de lo que se siente en los primeros segundos, viene de la postura, del tono de tu voz, de la firmeza con la que dices no, nace del contraste entre lo que muestras y lo que todavía escondes. Ahí es donde vive el poder de la imagen, y no hablo de mentir, fingir o construir máscaras. Eso sería teatro barato. Hablo de algo más sutil, framing el marco, el encuadre, porque el mismo cuadro cambia de valor según el marco que lo rodea. El mismo hombre puede ser visto como fascinante o como inseguro, dependiendo de la energía que transmite cuando entra en escena. No necesitas revelar todo. De hecho, nunca deberías. La imagen poderosa nace de aquello que sugieres, pero no explicas. Es como una obra inacabada, un libro con páginas en blanco. Ella las va a llenar con la imaginación, y lo que ella crea en su mente suele ser más intenso que cualquier verdad cruda que tú podrías ofrecer. Por eso, cuando estés inseguro, parece seguro. Cuando estés enojado, habla con calma. Cuando quieras correr detrás, quédate quieto, no para jugar, sino para mantener la estructura. Porque los hombres comunes exponen todo, sentimientos, dolores, planes, inseguridades. Los hombres que tienen presencia no se explican, se vuelven preguntas sin respuesta. ¿Y sabes cuál es el efecto de eso? Ella empieza a observarte, a intentar descifrarte, a llenar los espacios vacíos. Empieza a proyectar, a imaginar, a desear. No es que se enamore de ti, se enamora de la idea que creó de ti. Y esa idea, si se construye con silencio y presencia, es poderosa. El error de la mayoría de los hombres es creer que necesitan mostrar quiénes son para ser amados. Pero lo que realmente atrae no es la exposición, es el misterio. Es aquello que no se entiende, pero se siente. Maquiavelo entendía que la imagen es una armadura, protege lo que eres y al mismo tiempo guía la forma en que el mundo reacciona a ti. Cuando pareces fuerte, los demás dudan en ponerse a prueba contigo. Cuando pareces calmado, los demás intentan entender qué estás pensando. Cuando pareces seguro, aunque por dentro estés en guerra, eres respetado. Esto no es manipulación, es sabiduría. El mundo es visual, emocional e impulsivo. No va a detenerse a escarbar tu alma. Así que deja de intentar convencer. Empieza a transmitir. Sé como la esfinge, inmóvil, enigmática, mirando el tiempo pasar con ojos que no se apresuran porque una mujer puede olvidar lo que dijiste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir. Y sí, al mirarte, vio firmeza, presencia y misterio. Entonces te va a recordar aunque no entienda exactamente por qué. Existe una idea antigua, olvidada por muchos, pero eternamente viva en las entrelíneas del comportamiento humano. El dominio no ocurre por la fuerza, sino por la duda, y Maquiavelo lo sabía como pocos. Dividir para conquistar. La frase suena hecha para imperios, guerras y estrategias políticas, pero el imperio más complejo y delicado de todos es la mente humana, y dentro de ella, la división es una herramienta de control más eficaz que cualquier grito de autoridad. Piénsalo conmigo.
Una mujer que sabe exactamente lo que siente, lo que quiere y en lo que cree, es inquebrantable, está segura, no necesita a nadie para validar sus decisiones. Pero ¿y si, en lugar de confrontar sus certezas, tú simplemente sembraras una pequeña interrogación? ¿Y si, en vez de discutir, dijeras algo simple, sutil, como ¿de verdad? O con una sonrisa casi imperceptible en los labios, ¿siempre has pensado así? Parece poco. Pero lo que haces en ese instante es abrir una grieta, un punto de duda que empieza pequeño, pero crece silenciosamente, porque la mente, cuando es desafiada con suavidad, no se defiende. Se pregunta, ese es el secreto. La división que Maquiavelo proponía no es un conflicto externo, es un movimiento interno, un roce suave entre lo que ella cree que es verdad y lo que empieza a sentir en tu presencia. No la confrontas, la confundes. Y la confusión, al contrario de lo que muchos creen, es fértil, porque donde hay duda, hay apertura, y donde hay apertura, hay espacio para la influencia. Mira, la mayoría de los hombres intenta agradar, dicen sí a todo, refuerzan sus creencias esperando aprobación. Pero la aprobación genera comodidad, y la comodidad genera aburrimiento. Tú no quieres ser el hombre que confirma lo que ella ya sabe, quieres ser aquel que la hace sentir algo que no puede explicar. Por eso, en vez de intentar convencerla de algo, solo sugiere, siembra la pregunta. Si ella dice, odio a los chicos celosos, tú respondes con calma, ¿de verdad? Y sonríes, y callas. Listo, un fragmento fue insertado, una chispa. Esa noche tal vez no piense en ti, pero en algún momento esa frase vuelve, la duda vuelve. Ella empieza a preguntarse, ¿por qué eso se me quedó en la cabeza? ¿Será que él es diferente? ¿Realmente creo en esto? Y sin darse cuenta, está dividida, no entre tú y otro hombre, sino entre la mujer que siempre has sido y la mujer que empieza a nacer en tu presencia. Esa es la división más poderosa, aquella que no separa a dos personas, sino a una persona de sí misma. Y mientras ella intenta resolver ese conflicto interno, tú te conviertes en el epicentro de esa transformación. Pero atención, esto no es manipulación, es percepción. No estás imponiendo una verdad, solo estás rompiendo el ciclo automático de certezas que ella repite desde hace años. Y cuando empieza a escucharse con otros ojos, cuando comienza a cuestionar sus propios patrones, entonces tú ya estás dentro, no del cuerpo, sino de la mente, no de la rutina, sino del inconsciente. Y lo que entra por la duda rara vez se va. No necesitas convencerla de nada. Basta con que ella se pregunte, ¿por qué él no estuvo de acuerdo conmigo? ¿Será que estoy equivocada? ¿Será que él ve algo que yo no veo? Ese es el dominio que no se impone, que no lastima, que no obliga. Es el dominio que se esconde en un gesto, en una frase corta, en una mirada que dice, yo no soy como los demás, y tú no lo eres. Porque mientras otros hombres luchan por ser comprendidos, tú aprendes a ser enigmático. Mientras otros quieren ser aceptados, tú siembras dudas. Y mientras ellos corren detrás, tú caminas con calma, permitiendo que ella corra detrás de sus propias preguntas y termine encontrándote a mitad del camino. Hay un silencio que pesa más que 1000 palabras, un tipo de ausencia que resuena más que cualquier presencia constante, y es en ese espacio vacío, muchas veces ignorado, donde habita el verdadero control. Los hombres comunes viven ocupando todos los espacios. Siempre están disponibles, siempre en línea, siempre intentando mantener la atención de ella a cualquier costo. Pero el problema es simple. Lo que está siempre ahí pierde valor. La previsibilidad mata el misterio. Y donde no hay misterio, no hay fascinación. Maquiavelo, como un maestro de la ausencia, sabía que desaparecer en el momento correcto puede crear más impacto que cualquier discurso apasionado, porque el cerebro humano, y aquí hablamos principalmente del femenino, con su sensibilidad emocional y su intensa capacidad narrativa, no tolera vacíos, necesita llenarlos, necesita entender, y cuando desapareces, sin drama, sin justificaciones, sin ataques pasivo-agresivos, la mente de ella empieza a trabajar. ¿Por qué se alejó? ¿Qué hice mal? ¿Será que ya no siente nada? ¿Será que nunca sintió? Ella no encuentra respuestas, y por eso tú creces porque ya no siente tu toque, pero siente tu falta. Ya no ve tus ojos, pero los imagina. Y la ausencia que dejaste se convierte en un espacio que nadie más puede ocupar. Te vuelves un enigma, un susurro perdido entre memorias y posibilidades. Ella no sabe si vas a volver, pero tampoco puede cerrar la puerta. Es ese vacío emocional el que diferencia al hombre que suplica
del hombre que marca, porque una desaparición estratégica, cuando se hace con equilibrio y propósito, genera contraste, y el contraste crea significado. Pero atención, desaparecer no es huir, no es un castigo infantil, es un movimiento consciente de retirada cuando tu valor no está siendo reconocido. Es una forma silenciosa de decir, no suplico por estar donde no soy visto. Y esa frase lo cambia todo, aunque nunca se diga en voz alta. Desaparecer, en este contexto, es un recordatorio de que tienes una vida que no gira alrededor de ella, de que no eres un satélite esperando ser notado, eres un planeta con gravedad propia. Y si ella quiere orbitar a tu alrededor, tendrá que respetar tu rotación. Y lo más interesante es que, cuando regresas, si es que regresas, ya no eres el mismo, vuelves más grande, más denso, más misterioso. No porque hayas cambiado algo en ti, sino porque la ausencia te remodeló en la mente de ella. Ahora ya no eres solo el hombre que ella conoció, eres el hombre que desapareció, el que tuvo el valor de irse, el que no necesitó avisar y que, incluso lejos, nunca salió por completo de su mente. Freud decía que el deseo nace de la falta. Maquiavelo aplicó eso al poder, y tú puedes aplicarlo al amor, a la atracción, a la memoria. Pero aquí va el secreto final. Desaparecer solo funciona si tu presencia fue intensa. No sirve de nada irte si nunca tocaste profundo. Es la calidad del impacto lo que define la fuerza de la ausencia. Así que sé inolvidable cuando estés cerca. Y cuando notes que tu presencia está siendo subestimada, vete, sin aviso, sin enojo, sin adiós. La ausencia, cuando se usa bien, no es fuga, es dominio. Y en ese silencio lleno de significado, no solo estarás controlando una situación, estarás creando un mito, porque ella puede seguir adelante, conocer a otros, amar a otros, pero ninguno de ellos cargará el peso de tu silencio. Y de vez en cuando, en medio de una sonrisa vacía, ella recordará, él desapareció, pero nunca salió de mí. A estas alturas tal vez te estés preguntando, ¿todo esto realmente se trata de control? ¿O será que se trata de algo aún más sutil? La capacidad de ocupar el espacio invisible dentro de la mente de alguien, sin necesidad de probarte, sin necesidad de suplicar. Maquiavelo nunca habló de amor con flores, habló de poder con estrategia. Pero si algo nos enseñó es que el poder más fuerte no es el que se impone, es el que permanece. Incluso cuando se ausenta, es el que convierte el silencio en peso, el que vuelve la ausencia más memorable que la presencia de 100 otros. Ser el hombre que ella respeta no es ser cruel, es ser innegociable, es saber que, para ser deseado, primero hay que ser difícil de conquistar, y para ser inolvidable, a veces hay que desaparecer. El amor que nace del miedo a perder es, paradójicamente, el más fuerte, no el miedo a la violencia, sino el miedo a no volver a sentir lo que solo tú la hacías sentir. Y ese tipo de conexión no se puede forzar, se construye con presencia, ausencia, silencio y firmeza. Así que te dejo con una pregunta que vas a llevar más allá de este video. ¿Quieres ser el hombre que ella elige mientras no aparezca alguien más interesante? ¿O el hombre que, incluso después de años, todavía visita sus pensamientos como un eco que nunca se apaga? Elige con sabiduría, porque al final, el juego no se trata de conquistar, se trata de marcar. Necesito contarte algo. Una vez, hace muchos años, me enamoré de alguien que me hizo olvidarme de mí mismo. Me volví predecible, demasiado presente, demasiado enamorado, demasiado disponible. Pensé que ser constante era prueba de amor. Pensé que demostrarlo todo era señal de madurez. Pero lo que recibí fue silencio, desinterés, frialdad. Fue entonces cuando descubrí lo que hoy compartí contigo. Cuando finalmente me retiré, sin palabras, sin explicaciones, me di cuenta de algo poderoso. No fue mi presencia lo que dejó huella, fue mi ausencia. Y en ese vacío, ella por fin vio el valor de aquello que antes le parecía demasiado obvio. Tal vez tú hayas vivido algo parecido, tal vez lo estés viviendo ahora. Y si este video tocó alguna parte olvidada en ti, algún recuerdo, algún dolor, algún límite que fue cruzado, entonces debes saber que este espacio también es tuyo. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para inquietar. Y si lo que escuchaste hoy sigue resonando en tu mente como una verdad incómoda, entonces quizá ya estés listo para dejar de jugar como todos juegan y empezar a existir como pocos se atreven. Si sentiste eso, comenta aquí abajo una sola palabra: control, sin explicación. Quien sabe, sabe. Quien no entendió, aún no ha llegado ahí. Ah,
Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, hablemos en serio por un segundo, o tan en serio como alguien que graba videos susurrando estrategias de Maquiavelo puede estarlo. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? ¿Una carta firmada por el propio príncipe de Florencia? Dale clic, activa las notificaciones y entra a este círculo donde no enseñamos trucos, enseñamos presencia. Y eso, mi querido, no tiene replay. Y esos videos que están apareciendo ahí en la pantalla, uno de ellos revela un mecanismo psicológico aún más oscuro, pero cuidado, puede cambiar la forma en que ves todas tus relaciones. El otro, digamos que no es para corazones frágiles, pero si llegaste hasta aquí, ya no eres frágil, ¿verdad? Elige con sabiduría. O mejor, deja que el algoritmo elija por ti. Va a ser divertido ver cómo el destino decide tu próxima inquietud.